llegó el día después de las elecciones legislativas, construidas en la campaña desde una fuerte polarización y desde el temor total hacia lo que pasaría al día siguiente de los cierres de comicios. Efectivamente, estamos en ese día después y queríamos charlar con el diputado nacional por el PTS Frente de Izquierda Unidad, Cristian Chipi Castillo. Él fue candidato a senador en las elecciones de ayer y es actual diputado nacional también en las cámaras hoy. Hola Chipi, ¿cómo estás? Te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo va? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Antes que nada, felicitaciones por los números, ¿no? Del FITU en general. No sé cómo analizan estas últimas elecciones, para no ir derecho a la angustia total, te diría, la verdad. Sí, creo que tuvimos un buen resultado. Miriam, sobre todo con arriba del 9%, saliendo senadora, muy cerca de la segunda banca también a diputados. En mi caso saliendo tercero de 15 candidatos, muy importante. En provincia con Nico del Caño y Romina del Pla, que son los únicos 2 diputados que entran sobre 35 que había en juego, que no pertenecen ni a Fuerza Patria ni a La Libertad Avanza. En ese sentido, en una elección polarizada, haber sido la fuerza que logra salir tercera en Cava y PBA, sin tener ningún gobierno provincial, ni municipal, ni nacional, obviamente. Creo que es un mérito importante, un reconocimiento a que hemos estado desde un primer momento en las calles resistiendo las políticas de este gobierno y que eso también lo hemos expresado en el Congreso y en las otras instancias legislativas donde estamos, ¿no? ¿Crees, Chipi? Me parece, sí, perdón. Sí. No, adelante. De cara a lo que viene, valorizar la importancia de que estas van a ser bancas al servicio de la pelea contra la reforma laboral y todo el plan del gobierno. ¿Crees que este respaldo mayoritario al gobierno actual o a esta gestión de gobierno, obviamente insistimos en una elección legislativa, se puede traducir en un respaldo para estas propuestas de ajuste y mano dura? ¿O cómo lo analizás? A ver, yo creo que en los votantes de Milei hay 2 sectores. Hay un sector que apoya eso y un sector que lo vota a pesar de eso. Que no lo había votado en septiembre en la provincia y lo acompañó ahora ante el temor de que se vaya todo al diablo, de que si perdía Milei se iba el dólar a 2.500, 3.000 pesos, y ese es el chantaje de Trump que le funcionó favorablemente, ¿no? Claro. Sería un error confundir que hay un respaldo mayoritario a las políticas de motosierra de Milei. Eso, insisto, hay un sector que sí sostiene eso, pero hay otro sector que lo hizo tapándose la nariz, que fue como darle una última expectativa a ver si no se va todo al diablo, de una población que viene muy sufrida, muy golpeada, y donde la alternativa del peronismo, que es una alternativa que no presentó programa, no dijo qué iba a hacer, que juntó a los que claudicaron con Milei, con los que algo pelearon, pero que pasivizó, que digamos no se enfrentó al chantaje de Trump como se debería. Y bueno, yo creo que en ese sentido hay un diálogo también con el sector opositor para ver que hay que superar la experiencia del peronismo, donde no es ni una cosa ni la otra, y hay que hacer una verdadera alternativa a estas políticas de ajuste, de destrucción de nuestro país, de sometimiento colonial, y la izquierda nos postulamos para poder construir en común esa alternativa. Chipi, vos estás actualmente en el Congreso. ¿Cómo ves estos próximos meses, antes obviamente, ¿no? del recambio, que si querés después hablamos un poco de cómo quedará conformada las nuevas cámaras? ¿Cómo ves estos últimos meses de acá a diciembre en, estos temas que siguen presentes, ¿no? en comisiones o incluso pensar en el presupuesto? ¿Cómo ves esas discusiones de acá a diciembre en las cámaras? Mirá, va a depender mucho de si la calle también presiona, porque, el gobierno no es todopoderoso ahora como no estaba acabado después de la elección bonaerense. Hay una indeterminación donde la calle ha jugado un papel muy importante para ponerle freno a Milei y para haber logrado que el Congreso derrote los vetos de Milei. Uh-huh. Si la línea es decir, como el gobierno ganó esta elección, ahora hay que dejarlo hacer lo que quiera, estamos fritos. Eso creo que hay que tener la conclusión. El gobierno anunció que viene por la reforma laboral y creo que ya tenemos que prepararnos para enfrentarla. Y lo mismo el no cumplimiento de la derrota de los vetos. Las 3 leyes, discapacidad, Garrahan y universidades, que creo que hay que dar la pelea para que se cumplan inmediatamente, donde el gobierno está desacatando la votación de Congreso. ¿Qué peleas se pueden dar respecto a eso, Chipi?
respecto No, hay al que no preparar cumplimiento. una gran acción masiva para el cumplimiento de esto. Ya. No hay que esperar. Pero bueno, uno ve que después de septiembre el peronismo pensó que le caían los votos encima, y bueno, y no es esta la realidad. Cuando interviene un actor tan importante como Trump, condicionando la elección, chantajeando, jugando a muerte para Milei, bueno, si tu estrategia es la pasividad, no salir a la calle, no hacer ola, y bueno, lo vas a favorecer que la estrategia del gobierno se fortalezca. Al revés, el gobierno tuvo una política muy activa, Milei fue a todos lados, hizo de todo, mientras del otro lado chiflaban y hacían la plancha. Claro. Y bueno, y favorecen esta coyuntura de donde el gobierno obtiene una victoria política, pero donde no nos tenemos que tragar la idea de que es todopoderoso, que ya está, de que el partido ya está definido, ni nada por el estilo, porque la Argentina es el país de las coyunturas cambiantes, ¿no? En septiembre parecía que el gobierno estaba liquidado, Kicillof era presidente y se dedicaron a sacarse fotos con Daer, con todos los traidores de la CGT, a ponerle Rucci a una calle de La Plata, a abrazarse con Victoria Villarruel, Infran y Mayans, y el resto callarse la boca, a hacer más campaña contra la izquierda que contra la derecha. Eso fue lo que hizo el peronismo y bueno, es el resultado que obtuvo. A juntarse con los que le votaron todo a Milei, como con Jaldo en Tucumán. Todo le votó Jaldo, todo, hasta la última sesión no vinieron sus diputados y ellos van en la misma lista. ¿Qué alternativa pueden ser juntando una cosa y la otra, ¿no? Y como te decía, con la foto con los burócratas de la CGT, Tayana, Kicillof, ponerle Rucci a una calle, ¿a vos te parece? Cuando la CGT está traicionando, esos burócratas están entregando todo. Bueno, eso es lo que después han recogido con la victoria de Milei. Uh-huh. ¿Cómo ves en este diagnóstico un poco que haces de las formas de acción, ¿no? del peronismo, por lo menos en esta campaña? ¿Cómo ves las posibilidades de diálogo, de articulación en las cámaras del FITU con, estas fuerzas que de alguna manera, quizás entre comillas por lo que venís diciendo, se oponen al gobierno de Milei? No, a ver, como hemos hecho hasta ahora, todo lo que ha sido tener que coincidir en votaciones contra Milei, coincidimos cada vez que ellos se quieren enfrentar. Cuando no coincidimos es porque ellos se arrodillan ante Milei. Claro. Esa es la verdad de lo que ha pasado. Nosotros cada vez que hubo que votar en contra, votamos con todo lo que quieren votar en contra. Lo que no ha salido es porque no han querido. La oposición al DNU 70-2023, por la influencia del lobby inmobiliario y de los medicamentos, que no ha permitido ni ponerlo en el temario. O otras votaciones donde sectores han desertado, cuando fue el veto a los jubilados, donde se dieron vuelta a diputados ahí, todos los estábamos viendo, y permitieron que por 3 votos el gobierno se imponga, ni hablar el DNU a favor del acuerdo con el FMI, que se lo votó la coalición cívica también. Entonces no es de nuestra parte que ponemos ninguna barrera en el Parlamento cuando hay que impulsar iniciativas contra el gobierno o a favor de los trabajadores. Nosotros en eso lo hemos empujado a muerte, sin ningún sectarismo, hemos dado quórum a todas las sesiones que mínimamente tenían un contenido opositor, hemos votado proyectos aún sin ser los nuestros, cada vez que era un paso adelante para los trabajadores, para los jubilados, para el Garrahan, y muy involucrado yo mismo digo en la ley universitaria, para que salga el dictamen que finalmente salió. En todo eso nosotros hemos jugado muy muy fuerte. Veremos ahora que no se echen para atrás en esto que queda hasta el 10 de diciembre, ¿no? Aprovechar todavía un congreso donde Milei está más débil para seguirle dando golpes. No hay que dejar, no hay que tirarse para atrás, pero bueno, hay gente que es experta en culpar a las sociedades de sus propias claudicaciones, ¿no? Que hicieron tesis de que la sociedad se ha vuelto toda derechista y masoquista, no sé qué, para justificar cómo claudicar ante la derecha. Y creo que ahora no hay que volver a caer en eso mismo, ¿no? Que hay que darse cuenta que un sector votó bajo chantaje, no hay que enojarse, no hay que desesperarse, y porque del otro lado no veía bien qué alternativa, y hay que tomar el compromiso de que uno va a pelear por sus ideas, esté más a la ofensiva o más a la defensiva. Y prepararse para organizar la resistencia a lo que viene, sobre todo la reforma laboral, donde va a haber que pelearla y que pasarle por encima a los dirigentes de la CGT si es que están dispuestos a entregar todas las conquistas que aún
mantiene la clase trabajadora. En ese sentido, ¿cómo analizás el estado actual de la organización trabajadora, obrera, la protesta social también? ¿Cómo venís viendo ese accionar, esas resistencias, esas luchas? Mira, yo creo que a pesar de que no pudo haber una lucha unificada, porque bueno, eso tendría que hacerlo la CGT, y la cúpula de la CGT negoció, entregó, se arrodilló, claudicó, usá lo que más te guste, pero es lo que pasó. Hubo una resistencia persistente, aunque fragmentada y dispersa, al gobierno de Milei, que es lo que le puso todos los límites. No se lo puso la dirigencia política, no se lo pusieron ningún gobernador, ni ninguna superestructura, sino la persistencia de los jubilados, se la puso el Garrahan, se la puso el colectivo de la discapacidad, se la puso el movimiento de disidencias y el movimiento feminista ganando las calles el 1 de febrero, se lo puso las universidades ganando las calles en 2 oportunidades el año pasado, y ahora nuevamente cuando se trató